Quiso una relación abierta, aunque ya compartía la cama con su colega. No dije nada, simplemente me aparté. Días después, su nueva libertad se transformó en ruina, volvió sin dinero, esperando compasión, y yo solo le recordé que las decisiones también tienen consecuencias. Me llamo Camilo, tengo 27 años, y conocí a Valeria, de 26, en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Era en uno de esos bares en terrazas, con luces colgantes y aperitivos absurdamente caros. Ella llegó hablando rápido, riendo más fuerte que cualquiera y, sin esfuerzo, atrajo la atención de todos. Recuerdo haber pensado que tenía esa energía de protagonista. No en un sentido cursi, sino como alguien que realmente cree que el mundo es su escenario. Comenzamos a salir justo después de esa noche. Al principio todo era chispa, como si cada momento fuera parte de una película romántica. Cocinábamos juntos, quemábamos la mitad de la comida, terminábamos riendo y comiendo cereal en el suelo. Valeria tenía la habilidad de convertir cualquier cosa, incluso las más mundanas, en algo divertido, una ida al supermercado, una noche de películas o un atasco de tráfico. Yo era el más práctico de los dos, y ella solía burlarse de eso, pero funcionaba porque nos equilibrábamos. Cuando hablaba de sus proyectos de arte, yo la escuchaba, le ayudaba a construir los marcos o a cargar materiales. Soy una persona que arregla las cosas, si algo se rompe, lo reparo. Y creía que eso era precisamente lo que a ella le gustaba de mí, la estabilidad, la calma, la manera en que todo parecía menos complicado cuando yo estaba cerca. Después de un año decidimos alquilar un pequeño departamento. No era lujoso, pero tenía su encanto. Hablábamos de viajes, de adoptar un perro, de planes sencillos. Ella hacía más trabajos como diseñadora freelance y yo avanzaba con mis propios proyectos. Todo parecía estable, hasta que dejó de serlo. La grieta comenzó cuando Valeria consiguió un nuevo empleo en una agencia creativa. Al principio me alegré por ella, mejor salario, clientes importantes. Pero la transformación fue tan rápida como inesperada. La primera semana ya hablaba de sus compañeros como si fueran gurús iluminados. Ellos sí están en sintonía, me dijo una noche mientras revisaba su celular. Viven de forma auténtica, no se esconden detrás de reglas. Ajá, le respondí, y también cumplen con sus plazos de forma auténtica. No rió. Y eso ya era una señal. Poco a poco, cada conversación empezó a sonar como un podcast de autoayuda. Alineación, energía, expresión auténtica. Empezó a asistir a reuniones después del trabajo, esas sesiones creativas en terrazas que parecían más fiestas que otra cosa. No me molestaba al principio, pero un nombre comenzó a repetirse demasiado: Andrés. Andrés dice que no puedes encontrar tu propósito si te aferras a la seguridad, comentó durante una cena. Andrés suena desempleado, repliqué. Me fulminó con la mirada, como si hubiera insultado a algún sabio. Andrés era su director creativo, un tipo de 30 y tantos años, tatuado, con bufandas en interiores y opiniones firmes sobre por qué la monogamia era una construcción social. Empecé a notar cómo cambiaba su forma de hablar. Ponía los ojos en blanco cuando mencionaba cosas tan simples como pasaré por el súper después del trabajo. De pronto, ser responsable era ser predecible y planificar significaba limitar la libertad. La ironía era obvia, alguien que no podía ni ordenar su bandeja de entrada, criticándome por ser estructurado. Una noche llegó tarde de uno de esos encuentros. Dejó caer el bolso, se quitó los zapatos y dijo entusiasmada: No te imaginas lo abiertos que son todos ahí. Ellos viven de verdad, no sobreviven. Entonces deben estar en bancarrota, contesté sin inmutarme. Eres tan defensivo, suspiró. Pero yo no estaba a la defensiva. Solo observaba. No soy de gritar ni de lanzar platos. Tomo nota de los patrones. Y los de ella estaban cambiando a toda velocidad. En cuestión de semanas dejó de incluirme en sus planes. Cuando le preguntaba qué haría el fin de semana, respondía: no lo sé, solo quiero fluir. Si le recordaba que teníamos reservaciones para cenar, decía: no me gusta encasillarme en cosas. Yo traté de adaptarme, de darle espacio, de no forzar nada. Pero mientras más libertad se otorgaba a sí misma, menos presente estaba en nuestra relación. Revisaba el celular en medio de conversaciones, riendo por mensajes de gente que yo ni conocía. ¿Qué te hace tanta gracia?, preguntaba. Un chiste interno, respondía con desdén. Lo que más dolía no era la distancia, sino la superioridad con la que hablaba. Como si hubiera descubierto un nivel de existencia al que yo, pobre mortal estructurado, no podía aspirar. No discutí. Simplemente me quedé en silencio, dejándole su escenario. Cuando alguien empieza a tratarte como si fueras el obstáculo solo por ser constante, es porque ya está planeando su salida. No necesitaba pruebas, lo veía en su mirada, en cómo hablaba mirando más allá de mí, como si yo ya no formara parte de su historia.
Una semana después, Valeria ya me trataba como un personaje secundario en su documental personal. Estaba físicamente ahí, pero su mente estaba en otra parte, probablemente escribiendo el próximo capítulo de su etapa de autodescubrimiento. Recuerdo un almuerzo un domingo. Intenté tomarle la mano sobre la mesa y ella se apartó. No tienes que hacer eso, dijo seria. ¿Hacer qué? Pregunté, confundido. Tomarme de la mano en público. Es performativo. ¿Performativo? Repetí. No es auténtico si se fuerza. Ah, perfecto. Entonces el afecto es falso ahora. Entendido, dije echándome hacia atrás. Y así empezó su fase de pureza auténtica. Cada gesto debía pasar por una especie de filtro invisible. Un cumplido era validación superficial, un beso era condicionamiento social y planear una cita era limitar la espontaneidad. Una noche llegó radiante, hablando de cómo Andrés aseguraba que la monogamia era solo una construcción. Sí, respondí, una construcción que ha mantenido viva a la humanidad, pero bueno, adelante. Ni siquiera sonrió. Eres tan cerrado, Camilo. No pasa nada si no estás listo para evolucionar. Claro, nada dice de evolucionado como un hombre de 30 y tantos predicando libertad a sus empleados, repliqué, volviendo a mi portátil. Dejé de hacer preguntas después de escuchar las primeras excusas. No fue por falta de interés, sino porque ya no quería darle otra oportunidad de convertirse en filósofa improvisada. Cada duda terminaba convertida en un discurso sin fin, así que opté por dejarla hablar hasta que se perdiera en sus propias vueltas. Las semanas siguientes se repitieron como un patrón predecible. Llegaba a casa y ahí estaba ella, tirada en el sofá, desplazando la pantalla del teléfono con la misma desgana con la que respondía a mis intentos de conversación. Cuando le preguntaba cómo había estado su día, murmuraba algo vago sobre sentirse desconectada de su versión anterior y luego salía a aclarar la mente. Al principio me esforcé por mantener la relación a flote, cociné sus comidas favoritas, planifiqué una escapada de fin de semana y hasta compré muebles nuevos para el departamento. Pero cuando entró, observó los cambios y soltó un simple, «Estás intentando demasiado», algo dentro de mí hizo clic. Ese fue el momento en el que comprendí que yo era el único que seguía remando en esa relación. Así que decidí dejar de correr detrás de alguien que no quería ser alcanzada. Pasé de darlo todo a no dar nada. No fui cruel, simplemente dejé de jugar al terapeuta con alguien que no tenía ningún interés en sanar. A sus mensajes cortos respondía con palabras aún más breves. Si suspiraba con dramatismo durante las conversaciones, yo igualaba su silencio. Una noche, explotó. «Eres emocionalmente inaccesible», dijo con tono acusador. Me reí. «Es irónico que lo digas tú, que estás espiritualmente en todas partes menos aquí». Su rostro se tensó. «Claro, tú te crees mejor que los demás porque no sientes las cosas tan profundamente». Levanté una ceja. «No. Simplemente no confundo el caos con profundidad». Eso la dejó sin palabras. La tensión se volvió casi tangible, pesada, espesa. Hasta que una noche, mientras revisaba distraída su teléfono, decidí hablar sin rodeos. «Si de verdad ya no quieres estar en esta relación, dilo. Terminemos ahora». Levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? No, no quiero terminar». «¿Estás segura? Porque todo esto se siente como el tráiler largo de una ruptura». Dejó el móvil a un lado. Su voz tembló lo suficiente como para sonar humana otra vez. «Camilo, te amo. Solo que, no sé, estás haciendo que todo sea más difícil de lo que tiene que ser». «Entonces deja de comportarte como una extraña», respondí sin alterarme. «¿Extraña?» «Sí. Como si no fueras tú. Como si hubieras cambiado por completo desde que empezaste a recibir consejos espirituales de gente que ni siquiera puede pagar su alquiler». Frunció el ceño. «No lo entiendes». Sonreí con calma. «Tienes razón. No entiendo la ilusión». Agarró sus llaves y salió dando un portazo como si acabara de ganar una discusión. A la mañana siguiente, vi su historia en Instagram, una foto borrosa de un amanecer con la frase «sanar no es lineal». Me reí en voz baja. «La lealtad tampoco», murmuré mientras servía café. Desde entonces, solo hablaba conmigo cuando se trataba del alquiler o cuestiones prácticas. Dejó de decirme amor y empezó a llamarme por mi nombre. Es increíble lo rápido que alguien puede pasar de ser el amor de tu vida a convertirse simplemente en el tipo con el que vive. Una noche volvió tarde, tarareando algo. Yo estaba en el sofá, con la televisión en silencio y la laptop abierta. Se congeló al verme despierto. «Hola», dijo con voz suave, tanteando el terreno. «Hola», respondí seco. Se quedó parada un momento, como si quisiera ensayar un discurso, pero suspiró y se fue directo a la habitación. Ni un beso, ni un buenas noches. Solo silencio. Fue ahí cuando entendí del todo, la mujer de la que me enamoré ya no estaba ahí.
Solo quedaba su eco, pretendiendo que perseguía algo más grande que nosotros. Valeria solía reír con toda la cara, hacía que cualquier día común pareciera importante. Ahora, cada palabra suya sonaba ensayada, como un monólogo para desconocidos. Y sentado en esa sala silenciosa, comprendí algo que muchos tardan en aceptar: a veces no extrañas a la persona real, sino a la versión que fingió ser antes de empezar a actuar. La mujer que amé se había desvanecido, reemplazada por su propio ego. Una semana después apareció en el departamento como si tuviera un guión preparado. Venía tranquila, demasiado tranquila, con esa falsa serenidad que adoptan las personas cuando han tomado una mala decisión pero quieren venderla como crecimiento personal. ¿Podemos hablar?, preguntó dejando su bolso sobre la mesa. Pausé la serie y bajé el volumen. Claro. Se nota que estuviste ensayando algo. Respiró hondo, se sentó frente a mí y entrelazó las manos, como si estuviera a punto de dar una conferencia. He estado pensando mucho en nosotros, en el amor y en lo que significa amar de verdad. Me recosté. Esa frase siempre es la antesala de una tontería monumental. Estoy hablando en serio, Camilo, dijo frunciendo el ceño. Me di cuenta de que el amor real no se trata de control ni de posesión. Se trata de libertad, de dejar que el otro evolucione sin estar atado a reglas antiguas. ¿Reglas antiguas?, repetí. No es engañar, se apresuró a aclarar, como si tuviera esa línea lista. Se trata de honestidad, de madurez emocional, de permitir que la atracción exista sin culpa. Traducción, dije tranquilo: quieres hacer lo que quieras y que yo esté aquí esperándote cuando te aburras. Negó con esa expresión paciente y condescendiente que me revolvía el estómago. Lo estás tergiversando. Esto es sobre transparencia. Andrés y yo hemos hablado mucho de esto. Él dice. Levanté la mano. No termines esa frase con Andrés dice. Vaciló, pero igual continuó. Si de verdad me amaras, me dejarías salir con Andrés, solo para ver qué pasa. No tiene por qué significar nada. Es parte de encontrarme a mí misma. La miré sin pestañear, tan sereno como si me hubiera pedido prestado el control remoto. Entonces supongo que no te amo tanto. Su rostro se paralizó. No esperaba eso. Quería una pelea, una súplica. En vez de eso, la observé como quien ve a alguien pedir la contraseña de Netflix después de romper la televisión. ¿Qué?, susurró. Lo escuchaste bien. Si para ti amar significa verme soportar cómo saltas de un hombre a otro, entonces no te amo de esa manera. Pestañeó varias veces, la confusión transformándose en molestia. Estás siendo inflexible, Camilo. Actúas como si me poseyeras. Sonreí con ironía. No puedes poseer lo que ya pertenece a los mensajes directos de medio mundo. Abrió la boca escandalizada. ¿Qué bajo? Bajo sería que lo hicieras sin decir nada. Lo tuyo es pedir permiso para engañar. Estás inseguro. Solté una risa seca. No. Solo estoy demasiado cuerdo para participar en tu proyecto espiritual colectivo. Su voz subió de tono. Por eso la gente no puede crecer contigo. Siempre cierras la puerta a lo nuevo. ¿Nuevo?, dije con calma. ¿Repetir las frases vacías que un tipo con bufanda te dijo mientras tomabas kombucha? ¿Me estás ridiculizando? Sí. Porque es ridículo. Actúas como si fueras filósofa, pero solo has memorizado la lista de reproducción de rupturas de tu compañero de trabajo. Empezó a caminar de un lado a otro, gesticulando como si estuviera en un escenario. No lo entiendes. Necesito encontrarme a mí misma. Saber quién soy fuera de ti. Perfecto, contesté sin inmutarme. Solo no te pierdas pensando que voy a esperarte cuando termines. Se quedó inmóvil, como si no supiera cómo responder. ¿Así de fácil te rindes?, preguntó, con incredulidad. Incliné ligeramente la cabeza y no dije nada. La respuesta ya estaba escrita en el silencio. Eres tú la que quiere salir con otra persona mientras me mantiene en reserva, como si yo fuera un plan de respaldo, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. No estoy renunciando a ti, Valeria. Solo estoy dejando de participar en algo que no tiene sentido. Te estoy dejando exactamente lo que pediste, libertad, pero sin mí incluido en el paquete. Su expresión cambió de inmediato. Frunció el ceño, como si mi respuesta le hubiera arruinado un guión que ya tenía preparado. Estás asustado, dijo con ese tono condescendiente que solía usar cuando quería sentirse más fuerte. ¿Crees que soltar es perder el control? No pude evitar soltar una pequeña risa, una de esas que nacen más del hartazgo que de la diversión. ¿Y tú crees que acostarte con el clon espiritual de tu jefe es empoderarte? Respondí. Cada quien tiene sus formas de enfrentar las cosas. Su cara se tiñó de rojo, no por vergüenza, sino por rabia. No soportaba que le devolvieran las palabras con la misma frialdad con la que ella las lanzaba. Eres imposible, bufó, cruzándose de brazos.
Me puse de pie lentamente, no como un gesto dramático, sino porque ya no había nada más que hablar. No. Simplemente estoy cansado de que pongas a prueba mi lealtad mientras tú te dedicas a jugar a descubrirte. Por un breve instante, creí que bajaría la guardia. Hubo un destello en su rostro, algo que casi se pareció a remordimiento. Pero duró apenas un segundo. Valeria no era de esas personas que asumen sus errores, era de las que ensayan discursos para sentirse heroínas en sus propias historias. Enderezó los hombros, como si estuviera a punto de interpretar un papel. Algún día lo entenderás, dijo, con voz firme. El amor real no encierra a la gente. ¿La libera? Sí, contesté, abriendo la puerta con toda la tranquilidad del mundo, libre como cuando alguien se queda sin trabajo. Lo descubrirás por ti misma. Apretó su bolso con tanta fuerza que parecía sostener su orgullo, no una simple cartera. Vas a arrepentirte de esto, dijo, su voz temblaba en la línea fina entre la rabia y la desesperación. Lo dudo, repliqué. No me arrepiento de sacar el ruido de mi vida. Giró sobre sus talones como si estuviera rodando una escena de cine, caminó hacia el pasillo y cerró la puerta con un golpe seco que resonó por todo el departamento. El eco quedó suspendido unos segundos en el aire y luego se extinguió, como si con ese sonido se cerrara también un ciclo. No la seguí. No le mandé mensajes. No publiqué nada con frases ambiguas. Simplemente me dejé caer en el sofá, tomé el control remoto y subí el volumen de la televisión. El silencio que se instaló en el lugar no era incómodo. Al contrario, se sentía limpio. Era la primera bocanada de aire fresco que respiraba después de meses de discusiones circulares, reproches disfrazados de espiritualidad y monólogos sobre libertad mal entendida. Valeria siempre hablaba de liberarse como si realmente comprendiera el concepto, pero lo único que sabía hacer era romper cosas que no respetaba. Confundía valentía con caos. Pensaba que tener un discurso poético la eximía de las consecuencias. Quería una audiencia que aplaudiera su narrativa, y en lugar de eso, le di un espejo. Sé que para algunos mi reacción puede sonar fría, incluso cruel. Pero hay verdades que no se maquillan. Cuando alguien te pide rebajar tu dignidad para demostrar amor, la relación ya está muerta. No puedes manipular a alguien que ya aceptó perderte si eso significa recuperar la paz. La diferencia en el ambiente se sintió al instante. La casa dejó de parecer un campo minado. Por primera vez en meses, no había frases pasivo-agresivas, ni largas disertaciones sobre energías, ni disculpas vacías que solo servían para iniciar un nuevo ciclo de tensión. No la bloqueé. No sentí la necesidad de demostrar nada. La siguiente mañana, me desperté más temprano que de costumbre. Preparé café fuerte, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco recorriera cada rincón del departamento. Al recorrer la sala, vi las plantas que había dejado marchitar, las tazas olvidadas en la cocina, los pinceles secos y las pinturas abiertas sobre la mesa. Todo un cuadro perfecto de alguien que predicaba libertad, pero no podía ordenar su propio espacio. No toqué nada. Solo reí en silencio. A partir de ese momento, empecé a usar mi tiempo para mí. Volví al gimnasio después de meses de excusas, de posponerlo por atender sus cambios de humor. La primera rutina me dejó los músculos en llamas, pero esa sensación de dolor físico era más gratificante que cualquier discusión que había tenido con ella. Mis amigos notaron el cambio enseguida. Julián, mi mejor amigo, apareció un sábado con una caja de gaseosas y esa sonrisa de quien ya intuía lo que había pasado. Hermano, te ves más liviano, dijo mientras dejaba las botellas sobre la mesa. Como si te hubieras quitado 120 kilos de encima. Solté una carcajada sincera. Tal vez 120 es poco. Un par de amigos se quedaron esa noche y, sin planearlo, tuvimos una de esas reuniones que se sienten naturales, risas, conversaciones sueltas, bromas, música baja de fondo. Me di cuenta de cuánto había extrañado esa normalidad que Valeria había ido erosionando poco a poco. En un momento, Felipe miró alrededor y comentó con un tono que combinaba humor con sinceridad. No quería decirlo antes, pero siempre sentí que esa mujer tenía algo raro. Juliana sintió de inmediato. Sí. Esa vibra de yo sé más que ustedes. Siempre hablaba como si estuviera iluminada y el resto solo respirara por error. Me reí con ganas. No están equivocados. Citaba a su compañero de trabajo como si fuera un profeta. Y yo, como un tonto, lo toleraba. Felipe casi escupió su bebida de la risa. Si una mujer me dice que necesita explorar su energía, cambio mi número en el acto. Y agrégale a la lista, dije entre risas, a quien diga la palabra alineación con cara seria. Nos quedamos hablando hasta las 2 de la mañana, desarmando uno a uno todos los momentos que me habían parecido confusos y que ahora, con distancia, tenían sentido. No era rencor, era claridad. Era volver a ver la historia completa sin los filtros de su discurso. Pero tú lo veías venir, dijo Julián, recostado en el sofá. Sí, admití.
Solo seguí esperando que dejara de actuar y fuera real por una vez. Nunca lo fue, replicó. Solo perfeccionó su personaje. Esas palabras se me quedaron grabadas. Los días siguientes transcurrieron en una calma casi desconocida. Dormía bien, me alimentaba mejor y el apartamento dejó de sentirse como un escenario de guerra emocional. Una semana después, recibí un mensaje de un compañero de trabajo con el que apenas hablaba. Hey, no sé si quieres saberlo, pero vi a Valeria en un bar en la azotea con un tipo. Parecían bastante cercanos. Miré la pantalla durante unos segundos y respondí sin dudar. Bien por ella. Al fin encontró a alguien con quien debatir sobre monogamia. Volví a trabajar como si nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo un cierre natural de un capítulo que ya no me pertenecía. Cuando una persona que tuvo poder sobre ti se convierte en una historia terminada, sabes que oficialmente te desprendiste. La mañana siguiente decidí empacar sus cosas. No fue algo cargado de drama ni de melancolía. Fue práctico. Metí sus cuadernos de dibujo, su colección de cristales, las velas a medio usar con olor a bosque húmedo y cada objeto que había dejado como marca de territorio. Puse las cajas en el auto, conduje hasta la casa de su hermana, las dejé en la puerta sin tocar el timbre y me marché. Mientras regresaba, sentí como el peso en el pecho desaparecía. El auto se sentía más liviano, y yo también. Era como si, junto con esas cajas, también hubiera descargado meses de manipulación emocional, monólogos espirituales vacíos y discusiones sin sentido. Aquella noche, justo cuando había terminado de cenar, mi teléfono vibró sobre la mesa. Su nombre apareció en la pantalla, brillante y claro, pero no sentí nada. Ni nervios, ni expectativa, solo una especie de curiosidad distante, como cuando ves una película repetida sabiendo exactamente cómo termina. Dejé sonar un par de veces antes de contestar. Sí, dije con calma. Al otro lado, la voz de Valeria temblaba como si estuviera conteniendo el llanto. Camilo, ¿podemos hablar? Apoyé la espalda en la encimera de la cocina, tranquilo. Suenas alterada. ¿Pasa algo? Solo, necesito verte, dijo entre sollozos. Por favor. En su tono había miedo. Y ese miedo no venía de mí. Fuera lo que fuese que había idealizado al marcharse, evidentemente no había salido como esperaba. Está bien, respondí sin variar el tono. Ven. Se quedó en silencio un instante, sorprendida de que aceptara tan fácil. ¿De verdad? Claro, contesté. Querías libertad. Supongo que esto es parte de eso. No necesitaba más palabras. Ya había decidido cómo terminaría esa conversación. No sentía ansiedad, ni esperanza. Solo un cierre inminente. Cuando colgué, una pequeña sonrisa se me escapó. Era inevitable, siempre llaman cuando la ilusión se derrumba. Mientras limpiaba la cocina, lo pensé sin rabia, casi divertido. Por supuesto que llamó. 2 horas después, un golpecito suave resonó en la puerta. Al abrir, ahí estaba Valeria, con uno de mis viejos suéteres grises, su cabello estaba desordenado, los ojos enrojecidos, y la imagen que ofrecía no se parecía en nada a la mujer eufórica que un día me dijo que necesitaba vivir su libertad. Ahora se veía más pequeña, como si la realidad la hubiera golpeado sin piedad. Hola, susurró. Me recosté sobre el marco de la puerta. Hola. Esperó en silencio unos segundos, abrazándose las mangas, buscando sin palabras un permiso que no di. Al final, interpretó mi quietud como una señal y cruzó el umbral. Lo primero que notó fue el ambiente, todo estaba limpio, ordenado y en paz. La pintura mural que ella había hecho en la pared ya no existía. Solo quedaba un muro gris y liso. «¿La pintaste?», dijo en voz baja. «Sí», respondí sin emoción. No encajaba con la energía que quiero tener aquí. Su cuerpo dio un leve sobresalto. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, con un abismo silencioso entre ambos. Finalmente, rompió el silencio. Cometí un error. No respondí. Solo la miré. Ella continuó, con la voz resquebrajada. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que necesitaba espacio para encontrarme a mí misma, pero lo único que encontré fue... ¿Andrés? Interrumpí. Levantó la cabeza bruscamente, dolida. Eso no es justo. Tampoco lo fue lo que hiciste tú, contesté con tranquilidad. Suspiró, escondiendo la cara entre las manos. Camilo, por favor, no seas tan frío. Solo escúchame. Crucé los brazos y me recliné contra el respaldo. Al. Inspiró con dificultad. Me equivoqué. Pensé que podía con eso, que podía separar emociones de experiencias. Todos decían que era fácil, que solo tenía que explorar, sin culpa. Pero no fue así. Se sintió vacío. Yo me sentí vacía. La observé sin decir una sola palabra, viéndola intentar recomponer su mundo destrozado a mitad de su propio discurso.
Perseguía algo que no existe, continuó entre lágrimas. Y cuando entendí lo que perdí, ya no estaba. Sí, dije. Así funciona la pérdida. No seas sarcástico, suplicó. No lo soy. Solo soy realista. Me miró con desesperación, buscando en mí al hombre que solía consolarla cuando se quebraba. Pero ese hombre ya no estaba. No sé cómo decir esto, susurró. No fue intencional. Mi estómago se tensó, aunque mi rostro permaneció inmóvil. ¿Qué? Pregunté. Estoy embarazada, soltó al fin. El médico dice que tengo unas 5 semanas. Lo supe hace unos días. El aire pareció volverse denso. No parpadeé, no hablé, no me moví. Solo asentí despacio. Y supongo que, no sabes de quién es. Su labio tembló antes de pronunciar un débil no. La miré sin rabia, pero con la certeza de que no quedaba nada que salvar. La libertad tiene beneficios, ¿no? Dije con voz firme. Su rostro se quebró aún más. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad, me levanté lentamente. Tú pediste libertad, y esto viene con ella, consecuencias. Apostaste todo y ahora te sorprende que perdiste. Sollozaba con fuerza. Tú no entiendes, Camilo. Pensé que lucharías por mí. Pensé que... No se puede luchar por alguien que ya se entregó, la interrumpí. No me rendí, murmuró. Solo estaba confundida. No, dije, tajante. Fuiste egoísta. Querías opciones, querías caos y seguridad al mismo tiempo. Y cuando todo se desmoronó, corriste de vuelta a quien sabías que seguía firme. Pensé que me amabas, susurró. Lo hice, respondí con calma. Pero mataste a esa versión de mí la noche en que me pediste permiso para engañarme. Se cubrió el rostro, llorando sin control. Eres cruel. No, negué. Solo estoy siendo honesto por primera vez. Dio un paso hacia la puerta como si quisiera marcharse indignada, pero se detuvo temblando. No sé qué hacer, dijo en voz apenas audible. No puedo con esto sola. La miré a los ojos, sin vacilar. Querías independencia, aquí la tienes. Sus sollozos retumbaron en la habitación silenciosa. No la consolé, no la abracé, no ofrecí palabras vacías. No era crueldad. Era final. Después de unos segundos, se secó el rostro, tomó su bolso y caminó hasta la puerta. Apoyó la mano en el picaporte, como esperando que la detuviera. No lo hice. Lo siento, susurró antes de salir. Sí, respondí. Discúlpate conmigo, y contigo misma. La puerta se cerró con un clic que resonó más tiempo del que ella había permanecido en mi vida. Me quedé quieto, respirando la calma que había dejado tras de sí. Esta vez no se sentía pesada. Se sentía ganada. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y miré la ciudad a través de la ventana. Las luces parecían más nítidas. No brillaban más, solo estaban más limpias, despejadas. Eso es la paz, no llega suavemente, llega después de haber retirado todo lo que la estorba. Me hundí en el sofá, recosté la cabeza contra la pared y dejé que el silencio me envolviera. Ella se había ido. Tal vez para siempre. Y, por primera vez, eso no dolía. Se sentía correcto. La paz no es gratuita, tiene un precio alto, y solo la dignidad propia puede pagarlo. Unos días después de la visita de Valeria, entendí que, por fin, todo había terminado. El silencio se había quedado conmigo. Y por primera vez, no era una carga. Mis días habían vuelto a un ritmo que no sentía desde hacía mucho. Silencio por las mañanas, café caliente sin notificaciones molestas, un apartamento en calma. Después de semanas llenas de discusiones sin sentido, mensajes a cualquier hora y exigencias emocionales disfrazadas de necesidad de espacio, esa tranquilidad se sentía casi irreal. Me había acostumbrado tanto al caos que, por un tiempo, pensé que esa era la norma. No lo era. El silencio era libertad. Pero esa calma se rompió una mañana gris. Todavía estaba medio dormido cuando escuché la vibración insistente del teléfono sobre la mesa de noche. Era un número desconocido. Dudé unos segundos antes de abrirlo, y ahí estaba, un mensaje largo, casi un monólogo, escrito con un tono pasivo-agresivo que reconocería en cualquier parte. Era de la madre de Valeria. ¿Cómo pudiste abandonar a Valeria? Está destrozada. La empujaste a esta situación y ahora finges que no es tu problema. Necesitamos hablar. Debemos resolver esto como adultos. Leí el mensaje 2 veces. Primero con fastidio, luego con algo que se parecía más a una mezcla de ironía y cansancio. ¿Resolver qué exactamente? La historia que su hija había fabricado para no enfrentar sus propias decisiones. Había hecho un discurso completo sobre libertad, sobre no ser propiedad de nadie, sobre vivir sin ataduras, y ahora, cuando la consecuencia golpeaba la puerta, me convertía en el villano perfecto. Aún así, decidí responder. Tal vez por simple cortesía,
tal vez por curiosidad. ¿Está bien cuándo y dónde? La respuesta llegó en segundos. La dirección de su casa familiar. Y ahí fue cuando sentí ese nudo en el estómago. Lo supe desde antes de subirme al auto, era una emboscada emocional perfectamente armada. La casa de los padres de Valeria tenía esa apariencia de lugar que no ha cambiado en 20 años. Fachada impecable, flores perfectamente acomodadas, cortinas blancas que no se movían ni un centímetro fuera de lugar. Al cruzar la puerta, el aire era espeso, pesado. Podía sentir que me estaban esperando. Valeria estaba sentada en el sofá. No era la misma chica que me había hablado durante semanas sobre explorar su libertad. Esta versión parecía frágil, encogida, con los ojos hinchados por horas de llanto, o de ensayo frente al espejo, no sabría decirlo. A su lado, su madre de pie con los brazos cruzados, la expresión cargada de indignación. Y en el sillón de al frente, su padre, callado, rígido, con ese tipo de mirada que no necesita palabras para dejar claro que no estás ahí como invitado. Camilo, dijo su madre con un tono seco y afilado como una hoja de bisturí. Me alegra que hayas venido. Tenemos que hablar sobre lo que le hiciste a nuestra hija. Me mantuve de pie, con las manos en los bolsillos, respirando hondo. Perfecto, respondí con calma. Los escucho. Ella comenzó de inmediato, con una voz temblorosa por la rabia contenida. La abandonaste cuando más te necesitaba. Nos contó todo. Cómo la rechazaste, cómo la hiciste sentir que no valía nada, y ahora está embarazada y sola. Valeria bajó la mirada y empezó a fingir sollozos más intensos. La escena tenía un aire teatral que habría funcionado en una telenovela barata. No me sorprendió, siempre fue buena actuando cuando le convenía. Señora, dije despacio, no abandoné a nadie. Su hija tomó decisiones por cuenta propia, todas bajo el estandarte de su libertad. Lo único que hice fue dejar de ser su salvavidas emocional. La mujer se llevó la mano al pecho, fingiendo estar horrorizada. Eres increíble, estaba vulnerable. Y también muy clara sobre no querer que nadie la atara a reglas pasadas de moda, respondí, levantando una ceja. ¿Se le olvidó mencionar esa parte? Entonces el padre habló por primera vez. Su voz era profunda y controlada. Camilo, eso no ayuda. El punto es que ella está embarazada. No puedes simplemente alejarte. Respiré hondo, saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa de centro. Tiene razón, dije. Y precisamente por eso quiero que todos hablemos con la misma información. Abrí los mensajes, aquellos donde Valeria escribía sobre su libertad, sobre explorar otras personas y experiencias, sobre cómo necesitaba descubrir su verdadero yo. Le entregué el teléfono a su padre. Esta es la versión de compromiso que su hija defiende. La habitación se volvió un bloque de silencio. Podía escuchar el tic-tac de un reloj colgado en la pared. La madre perdió el color en el rostro. El padre leyó cada mensaje con una expresión que pasó de la confusión a la decepción más absoluta. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de desprecio. Valeria, dijo con voz baja y cortante. Nos mentiste. Valeria empezó a temblar. Papá, no es lo que piensas, yo solo. Basta, la interrumpió él. Ya fue suficiente. La madre se volvió hacia ella, visiblemente rota. Nos dijiste que Camilo te había abandonado. Que te había presionado. Que no quiso ayudarte. Nos hiciste creer que era un monstruo. Ella escondió la cara entre las manos y lloró más fuerte, farfullando algo sobre un malentendido. Yo no dije nada. No hacía falta. La verdad, por sí sola, estaba desarmando toda la farsa que había construido. El padre negó con la cabeza. Has traído vergüenza a esta familia, dijo con firmeza. La madre, por primera vez, no salió a defenderla. Se dejó caer en un sillón, con los hombros caídos. El silencio que siguió pesaba como una losa. Me puse de pie. Querían la verdad, dije sin subir la voz. Eso es lo que están viendo. Tomé mi teléfono, asentí con educación y caminé hacia la puerta. Al cerrarla detrás de mí, escuché a su madre decir. ¿Qué te pasó, Valeria, en qué te convertiste? No necesitaba quedarme a escuchar la respuesta. Ya la conocía. Una semana después, recibí un sobregrueso de una aseguradora. Tenía ese aire frío y oficial que solo tienen los documentos que intentan arrastrarte a un problema. Al abrirlo, casi me reí. Valeria me había puesto como padre de su bebé para incluirme en la cobertura médica. Lo más absurdo era que las fechas no coincidían en lo más mínimo. Claramente había pensado que si me veía involucrado legalmente, yo entraría en pánico y volvería corriendo. Error de cálculo. Me senté en la mesa del comedor con todos los mensajes impresos. Conversaciones de ruptura. Mensajes donde hablaba de su libertad como si fuera un manifiesto personal. Pruebas de que ya no vivíamos juntos cuando dijo estar embarazada. Y la fecha de concepción estimada que ella misma me había enviado.
Con todo eso, armé un paquete sólido y lo devolví a la aseguradora con una nota breve: la línea de tiempo no miente. 3 días después, recibí un correo de respuesta: me habían eliminado de toda documentación. Como no éramos pareja y yo impugnaba la paternidad, cualquier asunto se trataría después del nacimiento. Rápido, limpio, sin necesidad de drama. Entonces vino la parte más interesante: sus padres se enteraron. No sé quién les avisó, pero una tarde me llegó un mensaje del padre de Valeria. Lamentamos que te hayas visto envuelto en esto. No sabíamos que ella había hecho eso. Traducción: la habían descubierto. No respondí. Algunas cosas no merecen explicación ni cierre, solo distancia. Esa misma noche, Julián me llamó. Hermano, me enteré de lo del papeleo. ¿Estás bien? Perfectamente, contesté. Al parecer, mi libertad tuvo menos consecuencias que la suya. Se echó a reír. Intentó atraparte, ¿eh? Sí, dije con calma. Pero no puedes atrapar a alguien que ya salió de la jaula. Salí al balcón con una taza de café caliente. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Solo una sensación profunda de cierre. Comprendí de verdad quién era Valeria, alguien que prefería reescribir la historia antes que reconocer que fue ella quien la destruyó con sus propias decisiones. Nunca reconocería que fue ella misma quien encendió el fuego que terminó consumiéndolo todo. Antes que admitirlo, prefería ver arder cada puente a su alrededor. Por eso dejé de mirar atrás. Ese fue el último día en que su nombre apareció en mi buzón. De hecho, devolverle esa carta fue probablemente uno de los actos más liberadores que he hecho. Pasaron meses después de aquel desastre. Mi vida comenzó a encontrar el ritmo silencioso y estable que había estado buscando durante años. El trabajo marchaba sin complicaciones, y poco a poco, me permití abrir la puerta a nuevas experiencias. Fue así como conocí a Mariana, una mujer distinta a todo lo que había vivido antes, con los pies firmes sobre la tierra, con sentido del humor y sin esa manía de envolver cada conversación en frases sacadas de hilos de autoayuda sobre iluminación espiritual. No era algo serio todavía, pero sí real, natural, sobre todo, refrescante. Una tarde de jueves, después de la oficina, decidimos vernos en una cafetería cercana. Era de esos lugares tranquilos, con música suave de fondo, conversaciones tenues y ese aroma inconfundible a café recién molido mezclado con el olor a lluvia. Me senté junto a la ventana, inclinado hacia atrás en la silla mientras revisaba correos en mi teléfono, esperando su llegada. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí pronunciar mi nombre. ¿Camilo? Era un tono tembloroso, suave y demasiado familiar. Me giré despacio. Valeria. La reconocí de inmediato, pero era distinta. Se veía destrozada de una forma que solo el tiempo y los errores no enfrentados pueden dejar marcados. El cabello lo llevaba mal recogido, los ojos rodeados por ojeras profundas y bajo la chaqueta ancha se notaba una barriga incipiente. Un embarazo que, evidentemente, no formaba parte de nuestra historia compartida. Por un instante, me costó conectar a esta mujer apagada con la que antes caminaba por el mundo como si tuviera respuestas para todo. Hola, dije, manteniendo mi voz serena. Ella entreabrió los labios, titubeando. Vaya, te ves diferente. Y me siento diferente, respondí, dejando el teléfono a un lado. Con torpeza, asintió mientras sostenía un vaso de café para llevar con ambas manos. ¿Puedo sentarme?, preguntó finalmente. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Se acomodó despacio, como si cada movimiento le costara más de lo que quería admitir. No esperaba encontrarte aquí, murmuró. Vivo cerca, respondí con ironía. No es una gran sorpresa. Soltó una risa débil y luego un suspiro largo. Sigues igual de sarcástico. Y cuerdo también. Bajó la mirada al vaso, inquieta. Escuché que estás saliendo con alguien. Encogí los hombros. Algo así. El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí pesado. Se notaba el agotamiento en sus gestos, como si todas las grandes frases sobre libertad que alguna vez pronunció se hubieran evaporado y ahora solo le quedaran las consecuencias. Andrés me dejó, dijo finalmente, apenas en un susurro. No reaccioné. ¿Cuándo? En cuanto le hablé del bebé, contestó, y su voz se quebró. Dijo que no estaba preparado para esa responsabilidad. Se mudó a otra ciudad y me bloqueó de todo. Me recliné en la silla, sin una pizca de sorpresa. Vaya, y yo que creía que los filósofos modernos eran excelentes candidatos para padres, respondí con sarcasmo. Ella frunció el ceño. Por favor, no empieces con eso. ¿Con qué? ¿Con decir la verdad? ¿Con burlarte? Ya sé lo mal que se ve todo esto. Asentí lentamente. Al menos coincidimos en algo. Respiró hondo, con dificultad, como si cada palabra pesara más que la anterior.
He pensado mucho en todo, en lo que pasó, en lo que dije, en lo que hice. Tenías razón desde el principio. Yo creí que libertad significaba hacer lo que me diera la gana, sin límites, sin pensar en nadie más. Pensé que eso me haría sentir fuerte, pero solo me dejó sintiéndome desechable. No respondí. Solo llevé mi taza a los labios y bebí un sorbo, tranquilo. Te extraño, confesó con la voz temblorosa. Extraño la seguridad que sentía contigo. Nadie me cuidó como tú lo hiciste. La observé en silencio unos segundos. ¿Querías libertad?, dije con firmeza. Y la conseguiste. Yo simplemente elegí paz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé que lo arruiné todo, pero, ¿no podríamos empezar de nuevo? He cambiado, Camilo. He madurado. Ahora entiendo las cosas. Podemos criar a este bebé juntos, dijo acariciándose el vientre. Me incliné hacia adelante, despacio. Dijiste eso cada vez que cruzaste un límite. Crecer no significa romper a quienes te amaron y esperar que reconstruyan lo que tú destruiste. Significa asumir lo que hiciste sin usar a otros como tus andamios emocionales. Y para que quede claro, no voy a criar al hijo de otro hombre. Empezó a llorar de verdad, tapándose la cara con las manos. No lo dices en serio. Siempre te importé. Sé que aún te importo. Claro que me importas, contesté sin subir el tono. Pero preocuparse por alguien no implica cargar con sus consecuencias. Su voz se quebró aún más. ¿Entonces de verdad no vas a perdonarme? Negué con calma. No necesitas mi perdón. Necesitas asumir responsabilidades. Y eso es muy distinto. Intentó alargar la mano para tocar la mía, pero la retiré antes de que me alcanzara. No hagas eso. Suena falso, le devolví sus propias palabras. Por un momento, solo quedó allí, con los hombros temblando, el rímel corrido y murmurando que nunca imaginó que todo terminaría así. Me puse de pie, tomé mi chaqueta y dejé unos billetes sobre la mesa para pagar mi café. Camilo, por favor. No te vayas otra vez, suplicó, mirándome con desesperación. La observé una última vez. A la mujer que un día creyó que era demasiado libre para compromisos, demasiado inteligente para aceptar límites, demasiado elevada para lidiar con consecuencias. Tú fuiste la que se alejó primero, dije con calma. Yo solo dejé de seguirte. Me di la vuelta y salí de la cafetería. Afuera, la lluvia había parado y el pavimento aún brillaba bajo el cielo nublado. No hubo dramatismos, ni palabras grandilocuentes. Solo la sensación tranquila de haber cerrado un capítulo que no necesitaba reapertura. No buscaba reconciliaciones ni finales cinematográficos. A veces, la forma más firme de seguir adelante es simplemente no volver atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, un mensaje entró en mi teléfono. Mariana preguntaba si aún seguíamos con los planes para la cena. Sonreí apenas, como quien respira profundo después de mucho tiempo sin hacerlo. Sí, respondí. Llego en un rato. Arranqué el auto sin volver la vista a la cafetería. No necesité confirmar si ella seguía ahí, llorando entre tazas vacías. La diferencia entre nosotros era clara, ella estaba anclada al pasado, yo, en cambio, ya tenía ambos pies en mi presente. No fue una victoria. Fue una liberación silenciosa.